Vamos a comenzar con el cuerpo en la escuela de Pablo Jaragroski. Bien, dice que el cuerpo infantil es el objetivo central del discurso pedagógico moderno porque implica el ejercicio del poder en cuanto a su control y su regulación. El cuerpo es el primero sobre el que se ejerce el poder. Bueno, entonces ahora viene un título que habla de discurso pedagógico y cuerpo. Dentro de lo que son los maestros tradicionales del siglo XIX, los decimonónicos, hablaba, o sea, la pedagogía tradicional, la escuela tradicional, hablaba del control del cuerpo como ejercicio del poder, como objetivo central de la pedagogía, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se controlaba? Se controlaba la postura corporal. Antes de las lecciones, o sea, cómo tenían que estar colocados los cuerpos, durante la escritura y a la salida del colegio. También se controlaba la higiene y la vestimenta. En el siglo XIX había necesidad de controlar, castigar y vigilar los cuerpos infantiles y poner límites a gestos, posturas, que estaban autorizadas o no de acuerdo a la moral y el recato. Influir la moral en el cuerpo a través de los límites en la postura. O sea, acá, el objetivo, ejercer control sobre el cuerpo, regularlo y controlarlo. ¿Para qué? Para poner límites a la moral, para autorizar, o sea, para regular a través de la postura la moral en cuanto a los gestos, en cuanto a las posturas, para poner límites morales. Entonces, ¿qué tenía que hacer el maestro? Además de controlar y regular, vigilar y controlar. ¿Qué es lo que tenía que vigilar? La función del maestro, vigilar los cuerpos. Por eso también estaba la función de la cuadrícula, para poder tener una visión panorámica, ¿no? Que cada uno, que estén en silencio, eso era también una opción del maestro, y que ocupen cada uno su lugar en cuanto a la distribución del aula. Por eso se dividía en cuadrículas. En el siglo XVIII, el salón de clases estaba compuesto por cuadrículas. Un cuerpo, un adulto. Un cuerpo, una celda. Todos vigilados por un solo adulto que ocupaba el lugar del saber y de la autoridad. Tenemos esta cuadrícula, el maestro aquí, y los niños ocupando cada uno una casilla y el maestro presidiendo todas esas cuadrículas. Bueno, ¿cuál era el fin? El objeto, el cuerpo infantil. ¿Cuál era el fin? Vigilarlo a ese cuerpo infantil. Entonces, ¿y cómo se lo vigilaba? Se comenzaba un principio de regulación a través de los espacios, que eran las cuadrículas, a través de los métodos, que era la regulación de tiempo y espacio, y también a través de las normas de comportamiento. O sea, método, acuérdate el método de Comenius. Método pedagógico, el método de Comenius. Acuérdate de la cuadrícula y acuérdate de las normas, porque el fin era normalizar. Entonces estaban las normas. ¿Qué era el fin? Disciplinar el cuerpo. ¿Qué quiere decir disciplinar el cuerpo? Que había que ponerle límites a los gestos y a las posturas, que todos tuvieran una postura determinada para ir conforme a las normas morales de la época. Bueno, la escuela era la caja que encerraba el cuerpo infantil en un edificio, luego en un aula y luego en un banco. La escuela era sinónimo en el siglo XVIII y siglo XIX de control y encierro. Entonces, era un lugar del no saber frente al saber docente, que era la autoridad. Entonces acá, lo que si estamos hablando del cuerpo, entonces ¿qué pasa? La escuela era una caja donde encerraba al alumno. Dentro de esa caja lo encerraba, primero dentro de la escuela como una caja general. Luego había compartimentos dentro de esa caja que eran las aulas. Y dentro de cada aula había celdas. Dentro de cada celda un alumno que era controlado por un docente. Entonces era un control absoluto que tenía el cuerpo para regular su conducta, que fuera conforme a la moral y el recato y las buenas costumbres y la higiene también. Bueno. ¿Y cuál era el fin? Disciplinar los cuerpos, disciplina, control y vigilancia. Bueno.
esta cuestión se naturalizó. La naturalización del cuerpo como un sujeto dócil y obediente al orden, al control y la disciplina. Bien. Entonces, esto es importante, que todo esto lleva a hacer las cosas en la escuela son así. Llegamos a una naturalización del cuerpo y una naturalización del cuerpo para ser un cuerpo dócil, obediente, que acate la disciplina, que sea dócil, obediente y que dependiente. Bueno, ahora sí otro título que dice la escolarización de los cuerpos. ¿Qué tipo de cuerpos? Bueno, el tipo de cuerpo que buscan para la escolarización decimonónica es los cuerpos dóciles. ¿Por qué? Porque un cuerpo dócil es útil para formar, para transformar, para perfeccionar. Están buscando un cuerpo sometido. Por eso esa naturalización del cuerpo como objeto de dominio, como objeto de poder, que sea dócil, que sea dependiente, que sea obediente, porque al ser obediente y al tener miedo a la autoridad, entonces de esa manera se va a poder imparar la enseñanza que se quiera, como se quiera, porque el sujeto no se va a rebelar, va a quedar sujeto a la educación. Bueno, ahora viene otro título que habla de disciplinamiento del cuerpo, espacio, cuadrícula. Bueno, ¿cómo se ejercía el control corporal? ¿Cómo se controlaba? A través de la disciplina. Esto se está tratando de la pedagogía tradicional decimonónica, porque a través de esa pedagogía se descubre que el cuerpo es un blanco para ejercer el poder y también para darle forma, para manipularlo, porque el cuerpo se lo educa en la moral. Bueno, entonces, ¿qué pasaba con la cultura decimonónica? Buscaba educar al cuerpo en la moral y buenas costumbres. ¿Y cómo se educaba el cuerpo en la moral y las buenas costumbres? Ejerciendo poder sobre el cuerpo para manipularlo, para volverlo dócil. Entonces, ¿cuál era el objetivo de la educación tradicional? La moral. Había que encasillarlos moralmente. ¿Y cómo se lograba esto? A través del encierro. Encerraban en una caja, que era la escuela, de la escuela al aula, del aula a la cuadrícula, de la cuadrícula a la celda, con el profesor que preside. Es así de simple, el espacio y el tiempo. O sea, el cuerpo en el espacio, la cuadrícula, entonces el cuerpo en el espacio. Se te dé cuenta que tienes una cuadrícula y cómo se van cerrando. Bueno, y la ubicación en el aula era conforme al rango de cada uno. En la República Argentina, que el pueblo se rebelaba era peligroso, por eso había que disciplinarlo moralmente a través entonces el control del cuerpo es un método. El control del cuerpo es un método donde ubica a cada cuerpo que ocupa un espacio, ese espacio está completamente controlado y vigilado y hay un control absoluto del cuerpo para poder volverlo dócil, para poder manipularlo, para poder impartirle moral, buenas costumbres, respeto y educar en el respeto. Bueno, entonces tenemos dos tipos de disciplinamiento. El disciplinamiento del cuerpo en el tiempo, en el espacio, y el disciplinamiento del cuerpo en el tiempo. Bueno, ahora tenemos el segundo título, el siguiente título, que es el disciplinamiento del cuerpo en el tiempo. Bueno, entonces ahí tenemos porque todo es por el método de Comenio. Bueno, y ahí tenemos el control del cuerpo en el tiempo escolar. Bueno, el tiempo escolar establece ritmos, establece horarios, establece repeticiones y establece utilización y aprovechamiento del tiempo al máximo posible. Hay una capitalización, se capitaliza el tiempo, una capitalización temporal, el fordismo. Entonces, el tiempo es oro, repeticiones, ritmos, horarios y utilización y aprovechamiento del tiempo al máximo posible para capitalizarlo. Y se trata también de otro tipo de método para control y disciplina. Disciplinar a los alumnos en la regulación de los horarios, en la regulación del tiempo. Y aplicar sanciones a las faltas, eso es disciplina. Entonces tenemos varios métodos de control.
¿Cuáles tenemos? El de la vigilancia a través de la jerarquía, que es el docente que está por encima. También vigilar sin ser vistos, por eso el método del panóptico de Foucault. Y cuáles son el método es normalizar, homogeneizar y castigar al que es diferente, sancionar al distinto a lo normal, por eso es normalizar y lo normal con respecto a la norma. Se diferenciaba lo normal de lo anormal. Entonces se trazaban esas fronteras. Y por último era el examen, que el examen decimonónico era una combinación de vigilancia con castigo, sanción normalizadora. Pero en este caso se podía llegar a la individualización del alumno para conocer hasta qué punto había llegado. O sea, no se utilizaba como una herramienta de formativa el examen, sino que se utilizaba el examen como una herramienta de control, de vigilancia y de castigo y de sanción. ¿Por qué? Porque lo que se buscaba era normalizar, que todos aprendieran lo mismo, que todos fueran homogéneos y que todos estuvieran normalizados. Eso es lo que buscaba la educación decimonónica. Bueno, ahora vamos a hablar de la disciplina y el control. Bueno, la matriz normalizadora se encontraba en los planes de estudio, en las leyes, en las normas. Esta matriz normalizadora estaba establecida por una bajada de línea del poder hegemónico imperante y traía como consecuencia un dictado homogeneizador, normalizador, con un control absoluto del cuerpo. Se controlaba el cuerpo en el tiempo y en el espacio. En el tiempo por la cuadrícula, por el encierro de los cuerpos en la escuela, y en el espacio por la regulación, o sea, por el aprovechamiento del tiempo, por la capitalización de los tiempos, por los ritmos, por las jornadas escolares, por los horarios. Se fijaba eficientemente el tiempo de una manera estricta. Así se controlaba al cuerpo infantil. ¿Cuáles eran los métodos decimonónicos? Bueno, formar conforme estatura, guardar las distancias establecidas, ir formados al aula, marchar al aula y después ir formados al aula. Aún hoy se sigue usando esa vigilancia, bajo la vigilancia estricta del docente. ¿Qué se buscaba? Y después se establecía estrictamente los horarios, la jornada escolar, los recreos, y la falta de cumplimiento se castigaba con una sanción. Esa sanción era una sanción normalizadora, disciplinaria, que lo que buscaba era normalizar. Se establecía claramente a través de esta matriz normalizadora, que eran las normas, un control estricto del cuerpo a través de la vigilancia, para que buscando cuerpos dóciles. Se buscaban los cuerpos dóciles. Bueno, a ver. Entonces, la base de los decimonónicos era el darwinismo social, como teoría básica, que era la que justificaba el control, que se suponía que era como la ley de la evolución, que hay seres que son más evolucionados y hay otros, o sea, que quedan en la escala evolutiva, y por lo tanto se justifica el control sobre los mismos. Entonces se consideraba que los niños eran inferiores a los adultos y que había que controlarlos, había que normalizarlos, porque estaban por debajo de la escala evolutiva, ¿no? Eran subnormales. Ritmo social para la normalización, porque consideraba que estaban por debajo, la justificaban el control, porque consideraban que estaban por debajo de la escala evolutiva, porque eran considerados subnormales. Bueno, en la República Argentina, ¿y cuál era el fin de la escuela? El fin fundamental de la escuela era normalizar. El fin de la escuela, normalizar. Ahora, ¿qué es normalizar? Normalizar significa normalizar la simultaneidad, que es enseñar a todos lo mismo, y la temporalidad, que es al mismo tiempo, corrigiendo las imperfecciones a través de la disciplina. Entonces, si querés decir exactamente lo que los fines de la educación argentina decimonónica tradicional era enseñarle a todos los alumnos lo mismo al mismo tiempo. Punto número 1. Segundo, enseñar a los alumnos lo mismo era la simultaneidad, al mismo tiempo la temporalidad, y después controlar
y buscar la normalización a través del control y la disciplina. Disciplina, temporalidad, simultaneidad. Bien. En los planes de estudio de la República Argentina rigió siempre la forma es contenido. La forma de la postura hacia el contenido le daban más importancia a la postura, a los gestos, a la moral, a la posición del alumno que a la forma, el contenido que tenían. Por ejemplo, en las ceremonias previas a la lectura había una obsesión por la posición corporal, no importaba si el chico leía bien o mal. Leer sentado, aprender a escribir bien derechitos a través de posturas del cuerpo. Entonces, posturas del cuerpo, la forma es contenido, postura. Bueno, se influían valores, a través de la postura se influían valores morales, que era la rectitud, el orden y el dominio del cuerpo. Derechito, no te rías, no mires, etc. Bueno, entonces vamos a reestructurarlo y a decirlo otra vez. Entonces, ¿cuál es la doctrina que justifica el control de los cuerpos y la vigilancia? El darwinismo social, que considera que hay una evolución natural de las especies y que esa misma evolución de las especies se puede aplicar a la sociedad. Hay una evolución. Hay seres que son normales, hay seres que son subnormales. A esos subnormales se justifica que los que son normales lo puedan controlar. Por eso es el control y la vigilancia, porque están por encima de la escala. Bueno, ¿cuál era el fin de la escuela? Justamente esos, a través del control, que a esos subnormales, normalizar. Normal, subnormal. Al normal, al subnormal, normalizarlo. ¿Y cómo se lo normalizaba? A través del método educativo, método pedagógico. Ese método pedagógico tenía 3 bases. Simultaneidad, enseñarles a todos lo mismo. Temporalidad, enseñarles a todos lo mismo al mismo tiempo, con las mismas jornadas. Y después tenemos el tercer punto, que es la disciplina. Control, sanción al que no es normal. Disciplina. Digamos que corregir las imperfecciones para lograr la homogeneidad de la clase, para que sean todos normales. Bueno, y después también, por otro lado, los planes de estudio argentinos le daban más valor a la forma que al contenido. La forma es contenido. Entonces, ¿qué es lo que castigaban? ¿Qué es lo que establecían? La postura. Había una obsesión por las posturas corporales. Tenían que leer sentados, estar firmes, derechitos, rectos, porque lo que se buscaba influir era la moral de la época, que era la rectitud, el orden, el control del cuerpo. No mires, no te rías, un dominio total absoluto del cuerpo. Bueno, ahora la pregunta es, ¿cuál es el tipo de corporalidad que se produce hoy en la escuela? Que se produce hoy en día en la escuela. Dice que hoy hay unas nuevas formas de control y regulación de los cuerpos, porque ya no se busca la normalización y homogenización. Ya no se está buscando disciplinar las posturas, los gestos. Perdió su vigencia, ya no se da tanto, pero sí algo se da, ¿no? Por ejemplo, lo mínimo de un respeto. Si hay determinados gestos que al profesor no creo que le haga mucha gracia. Bueno, porque si no se discrimina. El currículum vitae habla de que, pero sí tenemos en cuenta que hoy en día, si queremos sacar un resumen de todo esto, el cuerpo sigue siendo el objeto principal de regulación del sistema escolar. Bueno, ¿por qué? Porque el cuerpo ya está mirado desde otro punto de vista, porque es objetivo de representaciones, de fantasías, de fobias, de identidad sexual, de género. O sea, ahora lo entendí. Hoy en día entonces no se busca tanto la regulación, disciplinación, homogeneización y naturalización de los cuerpos, pero sí sigue siendo el cuerpo hoy en día el objeto de la trama escolar, porque a través del cuerpo se producen representaciones. Hoy en día, digamos que se sigue maltratando al cuerpo, pero en este caso, más que nada para la discriminación en cuanto al género, en cuanto a la procedencia étnico-lingüística, que son al origen, en cuanto al lugar de origen, y también en cuanto a las fobias, a la homofobia, por ejemplo. Por eso la identidad de género, homofobia, o sea, tiene que ver con el control y el disciplinamiento del cuerpo.
Bueno, y las prácticas escolares hoy en día siguen maltratando los cuerpos. Entonces, ¿qué es lo que sacas en limpio acá? Que las prácticas escolares de hoy en día siguen maltratando al cuerpo, porque el cuerpo sigue siendo objeto de la trama escolar, objeto del ejercicio del poder de la trama escolar. Pero digamos que hubo una vuelta de rosca y ya no se busca homogeneizar ni normalizar, ya no se busca ese disciplinamiento de las miradas, de los gestos y de las posturas. Hoy en día es el cuerpo como objeto de representaciones, pero de representaciones y estigmatizaciones. ¿Por qué? Porque se busca, porque uno está mirando el cuerpo del niño y ahí busca identidad de género, cuerpo femenino, cuerpo masculino, busca las fobias, busca la homofobia, las posturas, y es fruto de del imaginario popular, ¿no? Ese niño no juega al fútbol, entonces es un disciplinamiento del cuerpo. Bueno, entonces ese disciplinamiento del cuerpo tiene también muchísimos abusos. Bueno, el maltrato de los cuerpos en la escuela. Esto es un punto importante porque es lo que está pasando hoy en día, ¿no? Bueno, acuérdate que el objeto de la trama escolar siguen siendo los cuerpos infantiles, pero en este caso ya no el disciplinamiento de la postura, sino más bien las representaciones que se tienen del cuerpo. Entonces empezamos, por ejemplo, con respecto al género. Cuando cada género, femenino, masculino, tiene prefijado el uso del género. Entonces ese es un maltrato importante. Que cuando cada cuerpo, cada género, femenino, masculino, tiene prefijado, preestablecido por las normas, el uso que se le tiene que dar al cuerpo en la escuela, que le impiden moverse libremente. Bueno, dividen los comportamientos esperables por géneros, en los gestos, actitudes, movimientos, en el uso del cuerpo, que debe ser hablar o jugar como varón para cada género, vestirse y llorar como mujer. Bueno, entonces, acá lo podemos hacer más fácil. Bueno, entonces, hoy en día el control del cuerpo está sobre las representaciones en la escuela, sobre las representaciones de lo que tiene el deber ser de cada género. Hay que hablar y moverse como... Entonces, ¿qué pasa? Restringe la libertad de movimiento de los cuerpos, porque hay que cumplir con el mandato de lo que es ser varón o de lo que es ser mujer dentro de la escuela. Hay que moverse, hay que vestirse, hay que moverse, hay que hablar, hay que gesticular como un varón, hay que vestirse, hay que llorar y hay que sensibilizarse como una mujer. Entonces, ¿por qué? Porque lo que se está buscando son los comportamientos esperables en gestos, actitudes y posturas de cada sexo. Hoy en día, entonces, el control del cuerpo está en las representaciones que se tiene de cada sexo. Entonces, eso restringe la libertad. Porque, por ejemplo, si una niña trepa árboles es una machona, entonces hay una estigmatización de que esa niña se está comportando como un varón. Cuando, están netamente establecidos los géneros, ser varón es comportarse como un varón, ser mujer es comportarse como mujer, y hay un control del cuerpo, pero es todo más subterráneo, tiene que ver con lo que es el currículum oculto. Bueno, entonces hay comportamientos que están preestablecidos. Entonces se establece dentro de lo que es la escuela una regulación del cuerpo, se regula el cuerpo. Pero para regular el cuerpo, esa regulación, establecen reglas de comportamiento. Esas reglas se aprenden y se deben cumplir en la escuela. Son reglas que se aprenden en la escuela. Estas prácticas ayudan a mantener la jerarquía y después una cuestión muy importante es la jerarquía varonil. El hombre por encima. Y la base está en el cuerpo de varón es el que domina. Entonces, ahora hacemos esta introducción del cuerpo moderno en la escuela que sigue siendo regulado, el maltrato de los cuerpos en la escuela sigue siendo regulado porque hay normas prefijadas para cada género, para cada sexo. El sexo femenino es por género, el sexo femenino, el sexo masculino. El sexo femenino tiene unos comportamientos prefijados que se aprenden y se regulan en la escuela y hay que cumplirlos. Por ejemplo,
las mujeres tienen que vestirse de una determinada manera, tienen que llorar, tienen que mantener sentimientos, tienen que mantenerse apartadas. Y los hombres tienen que comportarse y moverse como hombres. Esos comportamientos están prefijados y regulados a través de la norma dentro de la escuela. Muchas veces tienen que ver con el currículum oculto, que se controlan los gestos, las miradas, los movimientos. Y lo que más establece es, por una cuestión del cuerpo, la jerarquía masculina. El cuerpo masculino tiene un privilegio sobre el cuerpo femenino. Bueno. Otro maltrato, que es un maltrato bastante central dentro de lo que se da en la educación, es la utilización de los espacios que está jerarquizado para los varones, con una relación de poder muy desigual. En los recreos los varones utilizan más espacio. Esto está marcando la cancha, está marcando el terreno, porque esos espacios que utilizan más amplios están estableciendo estereotipos generalizados y naturalizados sobre todo. Que los varones son más fuertes, que los varones son más valientes, que los varones son los que controlan la situación. ¿Por qué? Por ejemplo, en el patio son los que juegan al fútbol y controlan el patio. Las niñas están a los costados, como un lugar más relegado, menos jerarquizado y más un lugar de protección, de amparo, de amparo y de vigilancia de los varones que están en el centro, ¿no? Las niñas utilizan menos espacio. Entonces existe ya dentro de la delimitación de los espacios escolares, existen relaciones de poder que son muy desiguales y que, porque los niños al utilizar un espacio escolar mayor establecen lo que es una dominación masculina que está naturalizada y cristalizada en el tiempo, que los varones tienen mayor jerarquía ya desde el colegio y por otro lado también, y esto es con respecto al control de los cuerpos y con respecto al maltrato, se humilla al que no es como los demás, al que no es como los otros. Se humilla y, por ejemplo, al chico que no juega al fútbol porque no tiene ganas, porque no le gusta, porque gusta hacer otras cosas, se lo trata de marica, se lo trata de marica, de tonto, y digamos que se maltrata al que no quiere seguir con el guión hegemónico, o sea, homogeneizante y estableciendo un mandato. Bueno, se los maltrata por marica. Y después a las niñas que quieren ser mecánicas, que quieren trepar los árboles o que quieren jugar al fútbol, se las maltrata por marimacho. Y después tenemos que justamente todo es parte del discurso hegemónico, entonces a los niños, a aquellos niños que no quieren ser humillados, se les impone o se autoimponen cargas en su cuerpo, como por ejemplo no estudiar o hacerse el que no estudia, para poder homogenizarse con los demás y estar a la igual, para que no se los humille, para que no se los aparte, porque pesa muchísimo más en un niño lo social que lo académico. Bueno, este título es muy importante para mí porque tiene que ver con mi tema, que habla de mercados corporales y estéticas juveniles en la escuela. Bueno, hoy en día el mercado, que es la lógica del mercado, tiene un solo objetivo, que es la homogeneización y la universalización de la sociedad de consumo. Está buscando, o sea, el mercado, la lógica del mercado está buscando un mercado globalizado que haga que todos consumamos y hay hasta ofertas, tenemos hasta ofertas no solamente de productos, sino también de estilos de vida. Soy porque tengo un iPhone y ese es mi estilo de vida iPhone. Bien, entonces, hoy en día los bienes culturales, que son los ofertados por el mercado, construyen las identidades juveniles. ¿Cuáles son esas identidades juveniles? Bueno, tienen que ver con la vestimenta, con el look, con la forma de ser, y hay una distancia, y esto es lo que hace que la vestimenta, el look, los modos de ser, establezcan reconocimiento o distancia con los pares. Bueno, ¿por qué? ¿Qué pasa? Entonces, eso también tiene que ver con las estéticas juveniles, las vestimentas, el look, y la aportación del cuerpo, por eso también tiene que ver con el cuerpo, tiene que ver con todo lo que sea
con sus pares, tiene que ver elementos de acercamiento o elementos de distancia con sus pares. Por ejemplo, con esto la ropa tiene el efecto ilusorio de discriminación, no de discriminación. La ropa ejerce el efecto ilusorio de diferenciación. Y ¿qué pasa? La ropa también establece que el maltrato al otro por la aportación del cuerpo. O sea, yo maltrato a otra persona que no lleva mi look. Por ejemplo, soy un chico de clase baja y maltrato al otro, al cheto, porque usa Nike. O yo miro a un pibe que está con una gorrita, con unos pantalones largos de gimnasia y se oculta con una capucha a la cabeza y digo, ese es un pibe chorro, entonces estoy maltratando por la vestimenta. Digamos que lo que se produce es una valoración negativa hacia el desemejante. Hoy en día, el mercado, o sea, la lógica del mercado, a través de la lógica del mercado estamos inmersos en la sociedad de consumo. Y el cuerpo juvenil, adolescente, infantil, adulto, tiene valor para el mercado si es un cuerpo que consume. O sea, si es un cuerpo consumidor, porque lo que se busca forjar a través de la lógica del mercado son consumidores. Y el consumidor, ¿cómo tiene que ser? Tiene que ser anónimo, tiene que ser globalizado, anónimo, masificado, globalizado. Y también, por supuesto, domesticado. Solamente tiene valor el cuerpo aquel cuerpo que consume. Y entonces, consumo, modelos. ¿Qué hace el mercado? Establece modelos. Esos modelos son modelos de consumo. Y el mercado establece modelos que no solamente son de consumo, sino también de estilos de vida. ¿Y cuál es el cuerpo que tiene valor? El cuerpo que tiene valor es aquel cuerpo que consume. Entonces el mercado oferta estilos de vida. Porque tengo un iPhone, soy. Y además decimos que los bienes culturales, en este caso los objetos, tanto materiales como simbólicos, los bienes culturales, que son los objetos tanto materiales como simbólicos, influyen directamente sobre la constitución de las identidades juveniles. Constituyen identidad juvenil. Los bienes constituyen identidad. La vestimenta, el logo, el cuerpo constituye identidad. Entonces los bienes constituyen identidad. Bien. La ropa genera el efecto ilusorio de la diferenciación y también establece el maltrato hacia el otro que es diferente. Y la ropa, ¿quién la aporta? El cuerpo. Por eso el cuerpo sigue siendo objeto. Entonces, el cuerpo también sigue siendo objeto del consumo, sigue siendo objeto directo de la lógica del mercado. El mercado se dirige directamente hacia los cuerpos y establece quiénes son los que le interesan y quiénes no. Los cuerpos que sirven son los cuerpos consumidores. Bueno, y continúa diciendo que el mercado nos ofrece también estilos de vida. Esos estilos de vida que nos ofrece el mercado son diferenciadores de identidad, o sea, porque nos sirve para reconocer quiénes son los similares y quiénes son los diferentes y de una manera u otra discriminarlos. Este proceso de diferenciación de identidad también entró en las puertas de la escuela y produce discriminación. Entonces, el mercado ofrece estilos de vida. Por ejemplo, te ofrece un iPhone. El que tiene el iPhone pertenece a un determinado grupo. El que no lo tiene no pertenece. Entonces son diferenciadores de identidad. Esas diferenciaciones de identidad entre unos y otros trae como consecuencia la discriminación. Y esa lógica del mercado ingresó a la escuela, donde se produce una discriminación por clase social, por etnia, por género, etc. Esto trae como consecuencia conflictos escolares, donde hay grupos que se diferencian, y esto es importante porque es mi tema, donde hay grupos que se diferencian por el consumo de distintos bienes culturales, como la ropa, como los peinados, como los colores, como los tatuajes, los piercing, la alimentación, de determinados tipos de alimentación. Todos estos maltratos o no,
o sea, todas estas diferenciaciones que ocurren sobre el cuerpo juvenil, son los que van configurando las subjetividades, de lo que van configurando las identidades juveniles, y también, por otro lado, los maltratos, porque maltrato al otro que es de semejante. Bien, después entonces va diferenciando los distintos grupos que conforman la escuela, porque están los consumidores, también por ejemplo otros estilos de vida que tienen que ver con el mercado, es el estilo de vida saludable, que es consumir determinados tipos de alimentos, hacer determinada actividad física, también están relacionados como el cuerpo como objeto del poder. Pero en este caso, el cuerpo está tomado como objeto del poder del mercado. ¿Por qué? Porque estamos configurando cuerpos masificados, cuerpos globalizados, cuerpos mansos. O sea, estamos utilizando el mismo método de convenio, pero lo está utilizando el mercado para masificar y domesticar a los cuerpos a través de la implementación de estilos de vida que forjan identidades, ¿no? Y son diferenciadores. Bueno, tenemos lo peligroso de todo esto es que estos diferenciadores entran a la escuela. Entonces, al entrar a la escuela, ¿qué pasa? Hay diferenciadores sociales porque los que pertenecen a determinados grupos se diferencian porque la ropa, por ejemplo, la vestimenta, produce un efecto ilusorio de diferenciación social. Efecto ilusorio de diferenciación. En este sentido, que quien lleva mi look pertenece a mi grupo y es diferente a los demás. Por ejemplo, si las zapatillas Nike y la ropa podemos extenderla al uso del celular. Las zapatillas Nike producen un efecto ilusorio de diferenciación social porque hay que tener determinada cantidad de dinero para poder acceder a ellas, entonces está estableciendo que hay una diferencia de clase social, también está la ropa por diferencia de género, también está la ropa y el maltrato, porque si por ejemplo un niño se viste de rosa, entonces va a tener un maltrato por maricón, tiene que ver con la aportación de la ropa, también la alimentación, o la carencia de alimentación que trae como consecuencia la anorexia, también los tatuajes, los piercing, o sea, son todas marcas en el cuerpo, portación, que forjan identidades. Y esas identidades están dentro de lo que son las identidades juveniles y dentro de lo que son su proceso de diferenciación, pero no perder de vista la lógica del mercado que atraviesa todo esto. Bueno, y como cierre, las consideraciones finales del artículo, el autor habla de que, Pablo, habla de que el cuerpo sigue siendo el objeto principal de la educación. Bien, la apariencia es el elemento principal de discriminación y de distinción social, o sea, se utiliza la apariencia, sobre todo la apariencia juvenil, como elemento social de discriminación. Soy porque tengo unas Nike, o cómo me he visto, cómo me expreso, soy objeto de representaciones de los demás y también, digamos, de apartamiento de porque soy de semejante a los demás. Bueno, después tenemos otro caso también que en cuanto a la apariencia, a los gestos, a las actitudes del cuerpo, dan origen a las desigualdades, a la homofobia, a la misoginia, al racismo. Después tenemos distintos tipos de cuerpos. Tenemos cuerpos violados, cuerpos drogados, cuerpos maltratados, cuerpos golpeados, tenemos cuerpos tatuados, tenemos cuerpos embarazados. O sea, hay distintos tipos de cuerpos. Y el espacio escolar lamentablemente sigue siendo un espacio de injusticias y diferenciación por el género, donde los varones son los reyes. Pero también a su vez el espacio escolar, por otro lado, sigue siendo un espacio donde existen normas basadas en el respeto hacia las diferencias, donde se puede resignificar esos espacios escolares para tratar a los cuerpos de otra manera, educando en el respeto hacia la diferencia y estableciendo para los espacios y también contra la homofobia, estableciendo nuevos espacios escolares. Bueno, ahora vamos al consumo y la resistencia. Bueno, como dije antes, el mercado y la lógica del mercado, lo único que, tiene como objetivo también el cuerpo, como objetivo de poder, pero como ejercicio del poder,
pero lo único que les interesa es forjar cuerpos consumidores masificados y dóciles. Bueno, entonces los jóvenes, de acuerdo al acceso o no que tengan a los bienes culturales, materiales o inmateriales, forjan sus identidades. Porque tengo Nike soy, soy porque tengo. Bueno, entonces, pero también, o sea, digamos que el acceso a determinados productos es lo que forja la identidad juvenil. Eso por un lado, pero digamos el común, la mayoría. Pero por el otro también se configuran resistencias. Hay resistencias a esas lógicas del mercado, como por ejemplo los grafiteros, que a través de sus grafitis manifiestan su subjetividad y también hablan de temas que están prohibidos, como el sexo, el placer, las drogas, etcétera, y utilizan el espacio como manifestación de su subjetividad. Bueno, después, ¿cómo se constituyen los cuerpos? Se constituyen con relación a los otros, a los de semejantes. Se constituyen a sí mismos. ¿Cómo se constituye? ¿Cómo me constituyo a mí misma? Un cuerpo se constituye a sí mismo con relación a sus desemejantes. Bueno, después, esto también tiene que ver con mi tema, hay cuerpos que se usan como conducto. Hay cuerpos que se usan como conducto de resistencia. Hay jóvenes que utilizan su cuerpo para resistir, por ejemplo, a través de risas, gestos, ironías. Para resistir ¿qué? La lógica del mercado. ¿Por qué? Porque no se sienten identificados dentro de su proceso de subjetividad con porque lo ven ajenos a su proceso no se someten a la lógica del mercado, resisten porque no se someten. ¿Y cómo resisten? A través, por ejemplo, muchos a través de marcas de sus cuerpos, tatuajes, piercing, colores del pelo, formas de vestirse, que van totalmente, o sea, van en contra de la corriente del mercado. Y es una resistencia al orden escolar, al orden social y escolar establecido. Y hay que aclarar que los piercing, tatuajes, etcétera, son estilos de vida y no son una moda solamente para ellos. Bien.